Bueno, hasta el momento así las cosas en Guatemala. Soy Juan José Ríos. Es momento de pasar a el análisis de las entrevistas y la conversación esta noche en torno a la aprobación del presupuesto 2021 y todas las reacciones y las manifestaciones que esto ha generado. Así que adelante, compañeros. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos ya a las 8:45 en este segundo espacio con las entrevistas y los temas para esta noche. Antes saludamos también a Cristian Castillo, como todos los jueves estamos acá en la emisión. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Pues a la orden, como siempre, analizando un tema que siempre ha dado problema. Los presupuestos en cualquier periodo fiscal y en cualquier gobierno siempre son controversiales, siempre son conflictivos, y ahora pues nos toca analizar el primer presupuesto que se aprobará en el nuevo gobierno. O sea, no hay sorpresas. Para nada, ni siquiera que lo hayan aprobado de madrugada. Hay que recordar, los gobiernos conservadores anteriores era la normalidad, aprobar las cosas cuando la población dormía. Bueno, y la una, hay que recordar también los presupuestos, cómo pasaban los presupuestos de don Álvaro Colón. No solo era levantar la mano y ahí se va. O el presupuesto de Otto Pérez, en donde aprobaron solo los títulos del decreto ley y nadie conoció nunca el contenido, hasta meses después. Bueno, ese será nuestro segundo tema de la noche, porque vaya que está álgida la escena política nacional con el tema del presupuesto 2021, pero antes vamos a abordar este tema a propósito del comunicado de prensa de la Cámara de Industria de Guatemala. La Cámara de Industria dice a su criterio que hay acciones malintencionadas, no fundamentadas, enfocadas a poner en riesgo el Estado de Derecho del país y debilitar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué está expresando esto la Cámara de Industria de Guatemala? Bueno, vamos a analizar este tema porque el contexto de esto se da en la reciente designación de el magistrado Roberto Molina Barreto como magistrado titular designado por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de la certeza jurídica del país, qué está pasando con la Corte de Constitucionalidad y todo este tema. Nos enlazamos a esta hora con el doctor en Derecho Conrado Reyes y también con el doctor en Ciencias Políticas Arkel Benítez. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Pues, buenas noches, Mario. Buenas noches, Cristian. Con el agradecimiento de que hayan tomado esta comunicación, doctor Benítez, iniciamos con usted. La integración de un órgano que por naturaleza es jurídico, pero que por actividad es político, juega los dos papeles, genera posiciones encontradas de diferentes sectores. Ahora vemos a un sector y a varios sectores que apoyan la nueva integración de la Corte, pero adversaban la integración hasta hace algunos meses. ¿Cómo ve usted el debate que se está dando en torno a este proceso de integración para los últimos meses del periodo actual de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, gracias, Cristian. Yo creo que era una asignatura pendiente y creo yo que la percepción ciudadana es poner en valor el tema de hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista de la integración perfecta que debería de tener un órgano de tanto calado en la arquitectura jurídica del país versus, digamos, la necesidad de darle viabilidad también a ese mismo órgano, aunque de alguna manera no queden satisfechas ciertas cuestiones de procedimiento. Al final del día, creo que la sensación es inclinarse por darle viabilidad y continuidad a un órgano que no puede quedar ni puede estar acéfalo. Son los grandes temas que tenemos que discutir, creo yo, en una reforma constitucional. No nos pueden estar pasando este tipo de desatinos en, digamos, en poderes tan importantes como lo es la Corte Suprema y en órganos tan importantes como es uno encargado de defender el orden constitucional e interpretar la Constitución. Entonces creo yo que es un tema que ya de alguna manera se fue quedando subsanado por el hecho de la designación del magistrado Molina Barreto y del suplente Jorge Rosales. Yo creo que es algo que ya de alguna manera se veía venir. Ahora sigue en el tintero el tema de la integración de la Corte Suprema de Justicia y las voces que siempre vienen manifestando si esta Corte Suprema de Justicia está en condiciones incluso de haber designado a un magistrado a la CC. Al final del día, la misma Corte de Constitucionalidad ha venido asentando jurisprudencia en el orden de
dar por buenas o por válidas ciertas cuestiones que de alguna manera garantizan la continuidad de ciertas instituciones, a pesar de que puedan existir determinados vicios de procedimiento que quedan, digamos, en una balanza, quedarían, digamos, muy por debajo. Ahora bien, doctor Conrado Reyes, desde el año pasado se venía diciendo, algunos analistas venían diciendo que precisamente la elección de magistraturas de Corte Suprema, de Corte de Constitucionalidad, que deberá tomar posesión el 14 de abril del 2021, pues algunos calificaban esa elección como la madre de todas las batallas, así decía un columnista, la madre de todas las batallas para el 2021. Vemos que la Cámara de Industria en su comunicado hoy dice que hay intenciones, acciones malintencionadas enfocadas a poner en riesgo el Estado de Derecho. En concreto, hablando de estos amparos que ya hay en la Corte de Constitucionalidad en contra de la designación que hizo la Corte Suprema de Justicia del magistrado Molina Barreto y del magistrado suplente Jorge Rosales. Ya con este de contexto, ¿ve usted que estamos en una madre de todas las batallas? ¿Es esto una batalla por la Corte de Constitucionalidad? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el objetivo final puede ser perpetuar en el ejercicio de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad a los actualmente a cargo de las magistraturas, o bien impedir que los órganos que deben de designar, sea Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, Universidad de San Carlos y Colegio de Abogados, tengan tropiezos en la designación de sus magistrados a partir del mes de enero del año entrante o febrero. Acordémonos que ninguno de los órganos del Estado tiene tiempo para nombrar o para designar a sus elegidos. Pueden hacerlo en cualquier momento. Y no debiera de haber medio por el cual se interrumpa o se impida que esos profesionales elegidos tomen posesión y menos que ejerzan el cargo. Pero este puede ser un antecedente y estar propiciando el camino de ciertos grupos de interés y grupúsculos de presión y de convencimiento o de pacto con algunas autoridades en la Corte de Constitucionalidad para que se perpetúen en el cargo los actuales magistrados. Y dos, también puede ser una batalla abierta, declarada, de estos mismos grupos en contra de dos nominados por la Corte Suprema de Justicia para que no tomen posesión y que ellos sigan decidiendo en la Administración de Justicia Constitucional del país hasta el 13 de abril del próximo año. O sea, hay dos crisis y dos amenazas a la estabilidad jurídica del país, al Estado de Derecho, y eso es lo que creo yo la Cámara de Industria plantea abiertamente en este comunicado, lo cual se viene a agravar cuando también sabemos que ya lleva más de un año la Corte Suprema de Justicia sin que el Congreso elija a sus sustitutos. Pero esa crisis la provocó esos mismos grupos de presión en la Corte y el acuerdo y la complacencia de los 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que tengamos esa crisis.